Primera de Timoteo capítulo 5, y con la ayuda de Dios hoy veremos un poquito por encima, en líneas generales, este capítulo 5 de esta carta de Pablo a Timoteo. Si habéis seguido la lectura con una Reina Valera del 60, habréis notado que hay algunos pequeños cambios con respecto a la nueva versión que usamos aquí de Sociedad Bíblica Trinitaria, pero bueno, en general veis que apenas cambia nada, solo hay unas actualizaciones del lenguaje y algunos detalles aquí y ahí que bueno, alguno lo vamos a comentar. El pasaje a grandes trazos tiene dos partes, del 1 al 16 y luego del 17 al 25. El texto trata en general de dos temas un poquito diferentes, del 1 al 16. En la primera parte del capítulo se habla mucho de diferentes personas en la iglesia, pero hay un tema que va saliendo una y otra vez, que es el tema de las viudas en la iglesia. Pero bueno, aunque hable mucho de viudas, en realidad comenta de todas las personas en general que forman parte de una iglesia. Personas jóvenes, personas de mediana edad y personas más mayores. Luego lo veremos un poco. Y en la segunda parte, del 17 al 25, habla un poquito más específicamente de lo que es el liderazgo en la iglesia. Y Pablo da algunas indicaciones sobre cómo considerar, cómo enfocar el liderazgo en la iglesia, tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos. También lo veremos un poquito luego. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar hoy? Hoy lo vamos a enfocar, el capítulo es bastante largo y no quiero ir versículo por versículo porque sería muy largo, se podría hacer, pero claro, en un día es imposible. Hay mucha enseñanza aquí y llevaría muchas semanas ver este capítulo yendo versículo por versículo. Más bien quiero que veamos el capítulo por encima, un poco en general, sin entrar demasiado en detalles concretos. Y es más o menos lo mismo que estamos haciendo cada vez que me toca con esta carta de Pablo a Timoteo, que veamos un poquito pues la enseñanza general de cada pasaje, lo que enseña cada fragmento, y hoy toca el capítulo 5. Entonces, si tenéis la Biblia abierta, del 1 al 16 vamos con este primer fragmento, el que habla de las viudas y todo eso, pero bueno, básicamente habla mucho de viudas. Y claro, a bote pronto podemos pensar que esto no va mucho con nosotros, porque viudas aquí entre nosotros, pues pocas, ¿no? y sí, habla de viudas, pero habla de mucho más, habla de muchas más cosas. Y espero que con la ayuda de Dios podamos ver que aunque tú no seas una viuda hoy, ahora mismo, aún a pesar de eso hay mucho para ti en este pasaje. Si tenéis la Reina Valera del 60 en las manos, fijaos que hay un título, pusieron títulos en esta Biblia, y hay un título de sección que pone deberes hacia los demás. Y si os fijáis, abarca todo el capítulo 5 y una buena parte del capítulo 6. Y está bastante bien, deberes hacia los demás. Pues sí, es bastante indicativo del tema del pasaje. No hay que olvidar lo que siempre digo, que toda esta carta de Pablo a Timoteo trata de cómo organizar la iglesia, o sea, cómo organizar lo que es la vida entre cristianos. Y organizar la iglesia no significa venir aquí los domingos, 1 hora, 2 horas y organizar lo que hacemos. No es eso. Uno hace esto, uno hace lo otro, tal. No. La iglesia, organizar la iglesia no significa eso. La iglesia somos los creyentes de lunes a domingo. Y de esto va el pasaje, de nuestra vida de lunes a domingo. De esto va toda la carta. Organizar la iglesia significa estructurar la vida de los creyentes convertidos al Señor Jesucristo en su vida diaria de lunes a domingo, en una zona concreta que es pues los que vivimos aquí. Por eso el pasaje habla tanto de cuidados familiares. Es lógico, ¿no? Si os fijáis en el 4,
El 4 es un versículo muy tajante, fijaos lo que dice. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahí donde la Reina Valera del 60 dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, la Sociedad Bíblica Trinitaria dice, aprendan primero a honrar a los de su casa. Y la traducción de las palabras es un poquito más exacta, ya que el texto original en griego no dice familia, dice casa. Pero bueno, se entiende perfectamente. Vale, a grandes trazos, el primer fragmento del 1 al 16, habla de los deberes de las personas de la Iglesia para con los demás en su día a día. Su día a día es de lunes a domingo. Y no solo el domingo, el pequeño ratito, el momento de tiempo que nos vemos aquí juntos para leer la Biblia y aprender de ella. Y uno de estos deberes cristianos es, lo acabo de decir, atender y cuidar a las propias familias. Es lo que enseña el versículo 4 que acabamos de leer. Pero el versículo 4 que acabamos de leer, el contexto es el que dice Pablo, es el de iglesia. O sea, el contexto es el de iglesia que se ayuda mutuamente. Es decir, que si una persona de la iglesia tiene necesidad, puede ser con su familia o con otros temas, pues los demás de la iglesia deben ayudar a esa persona. Es un poquito resumen, ¿no? Lo he dicho, no quiero ir versículo por versículo, pero bueno, es la esencia que transmite este pasaje, que en las iglesias las personas se ayudan mutuamente. Pero también lo que dice el pasaje es que cada uno debe velar por su propia familia, es lógico, y velar por su familia y por el resto de hermanos de la congregación. El versículo 8, si el 4 os parecía duro y tajante, el 8 lo es más, el 8 es muy duro. Fijaos lo que dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¡Wow! El versículo 8. Luego lo voy a explicar. Pero el tema que hace de hilo conductor de todo este pasaje es el tema de las viudas, y es un poco el tema aglutinador de todo el pasaje. Y no quiero entrar mucho en detalles, ya lo he dicho, no es el tema de la predicación de hoy, pero es importante entender el contexto cuando esto fue escrito. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es que desde esta carta fue escrita en el siglo I hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dependiendo de cada región, no había lo que hoy conocemos como derechos sociales. La pensión de jubilación es un invento moderno. Tan moderno que he buscado un poquito los primeros países donde fue instaurado y os lo tengo aquí apuntado, os lo voy a decir. El primer país que crea una pensión de jubilación, ¿cuál es? Alemania. Fue el primero en aplicar pensiones públicas de jubilación basado en un sistema de seguro social. Se aprueba en 1889 bajo el canciller Otto von Bismarck, por cierto, protestante luterano. El siguiente país, Reino Unido, empezó a pagar pensiones a mayores de 70 años. Al principio era 70 en muchos países, luego lo bajaron a 65 y ahora lo están subiendo de nuevo. Pero el Reino Unido empezó a pagar pensiones a los mayores de 70 a partir de 1909. Francia al año siguiente, 1910, aprobó una cosa bastante rudimentaria, bastante sencilla, pero la cosa en Francia realmente despega después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y en España pasó algo muy parecido a Francia. En 1919 se aprueba un sistema precursor de pensiones públicas, pero era algo muy básico, muy sencillo, muy rudimentario. Y luego en 1947 se aprueba una reforma de eso que se llama seguro obligatorio de vejez e invalidez,
Y en Estados Unidos, por poner el último ejemplo, se empieza a pagar pensiones de jubilación mensuales a partir de 1940. Vale, antes de eso, ¿qué? ¿Qué sucedía antes de eso? Del siglo I hasta el siglo XIX. Pues lo voy a decir como es, sálvese quien pueda, era un sálvese quien pueda. Normalmente los hijos sostenían a los padres en la vejez, cuando ya no podían valerse por sí mismos, pero en un mundo lleno de conflictos, España tuvo 3 guerras civiles en el siglo XIX. En un mundo lleno de conflictos, mortalidad infantil, trabajos lejos de casa, pues no era tan fácil, no siempre era tan fácil poder cuidar de tus padres. Y el apóstol Pablo, consciente de la realidad del sustento diario de las personas, pues manda en sus cartas, y muy en particular en esta carta de Pablo a Timoteo, que los hijos velen por los padres, y evidentemente por extensión también de los abuelos. Y el versículo 4, cuando en nuestras Biblias vemos que pone padres, tanto la Reina Valera del 60 como la SBT, las dos ponen padres, pero el original en griego pone antepasados. Es decir, que por supuesto que los abuelos están incluidos. Y repito una cosa que he dicho antes, no quiero entrar mucho en detalles de este pasaje, pero básicamente que nos quedemos con la idea de que la Iglesia debe proveer, sustentar, apoyar a los hermanos que están necesitados en la congregación local. Lo que está diciendo el pasaje es que nos ayudemos los unos a los otros, en la medida de lo posible, y que la Iglesia tiene que estar ahí para quien lo necesite. Y es como concluye el apóstol Pablo la primera parte, el primer fragmento del 1 al 16. ¿Cómo concluye? Versículo 16. Pues concluye con esto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la Iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, o sea, las que de verdad no tienen a nadie. Que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas significa que la Iglesia pueda ayudar a las personas que de verdad lo necesitan. Y ya que he leído el versículo 16, pues quiero que os fijéis en una curiosidad. Fijaos en el principio del versículo 16, solo el principio. Perdón. ¿Qué dicen? Si algún creyente o alguna creyente tiene, bla, 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 bla. Pablo menciona ambos géneros, si algún creyente o alguna creyente tiene. Y eso que Pablo no estaba contaminado con la ideología de género de hoy en día. En el griego antiguo, el masculino plural funcionaba exactamente igual que en el latín y en las lenguas románicas, es decir, que se usaba genérico para englobar ambos géneros, masculino y femenino. Igual que en todas las lenguas románicas, español, francés, catalán, italiano, todas. Entonces, ¿por qué menciona aquí Pablo ambos géneros cuando es suficiente con mencionar uno? Podría decir, si algún creyente tiene tal, pero no, dice si algún creyente o alguna creyente. En griego dice eitis pistos episte, lo cual se traduce literalmente como si algún hombre creyente o mujer creyente, tal y tal y tal. El hecho de que Pablo decida romper con la normalidad gramatical y desglosar específicamente ambos géneros responde a bastantes razones. Si profundizamos, responde a razones teológicas, culturales y prácticas, y quiero explicarlo un poquito porque es interesante. ¿Por qué menciona Pablo ambos géneros? Y ya os adelanto que aunque esto fue escrito hace unos 2000 años,
sigue siendo muy vigente tal y cual está escrito y perfectamente aplicable a nuestra sociedad actual. ¿Por qué menciona Pablo ambos géneros? Pues por varias razones, seguramente. La primera, para enfatizar la responsabilidad financiera individual. Es decir, uno de los temas centrales de este capítulo 5 es la administración de los recursos de la Iglesia. Yo sé que no habla tanto de dinero, habla más de viudas, pero en el fondo hay un hilo conductor ahí que está el dinero de la Iglesia metido de por medio en este capítulo. La administración de los recursos de la Iglesia. Y en base al contexto se puede deducir que en aquellas iglesias de aquellos tiempos había problemas, carencias económicas, porque muchas familias no hacían lo correcto en cuanto a la manutención de las personas necesitadas, básicamente las viudas, madres y abuelas. Al mencionar Pablo explícitamente al hombre creyente, a la mujer creyente, Pablo cierra cualquier excusa legal, cualquier excusa cultural. Porque tanto en la cultura griega como en la cultura romana de aquellos tiempos las finanzas del hogar las solía gestionar el hombre. Si Pablo hubiera puesto solo el género masculino aquí, las mujeres de la iglesia con su propio dinero, con recursos propios, herencias, negocios, hubieran podido asumir que la orden es para los hombres y que la orden de mantener a las viudas no iba con ellas, sino solo a los jefes de familia varones. Y de esta forma, así como Pablo lo escribe, queda muy claro que las mujeres con dinero también están incluidas en este mandato. Otro motivo, ¿por qué menciona Pablo ambos géneros? Pues para visibilizar, y esto es muy moderno, para visibilizar la autonomía económica de las mujeres de la época. Y sucedía, era un hecho. En el siglo I no todas las mujeres dependían económicamente de un hombre. Había mujeres convertidas al cristianismo que tenían su propio dinero, sus propios negocios, propiedades, y hay ejemplos en la Biblia. El más claro es Lidia en Hechos capítulos 16. Y cuando la Biblia dice, cuando aquí el apóstol Pablo dice o alguna creyente tiene viudas, Pablo lo que está haciendo es reconociendo, está validando el estatus de las mujeres creyentes que tienen dinero. Las mujeres como agentes económicos independientes dentro de la iglesia. Pablo está dando validez a que las mujeres puedan gestionar su dinero como miembros de la iglesia. Las mujeres, lo que está diciendo Pablo en el fondo, implícitamente, es que las mujeres tienen la misma capacidad, los mismos derechos para manejar dinero y por lo tanto también el mismo deber moral de sostener a sus familias vulnerables. Un tercer motivo, ¿por qué menciona Pablo ambos géneros? Pues para combatir la ociosidad de un grupo específico de personas. Ociosidad, ¿se entiende, no? Solo unos versículos antes, fijaos en el 13, Pablo reprende duramente a algunas viudas jóvenes que al verse sostenidas financieramente por la iglesia de forma innecesaria se habían vuelto, ¿qué? ¿Qué se habían vuelto? Versículo 13, ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas hablando lo que no debieran. Entremetidas, dice la Reina Valera 60, entrometidas. Un poquito más actual en la SBT. Esta mención de Pablo a hombres y mujeres en el versículo 16 es un golpe directo a esta conducta de ociosidad, de gente que quiere vivir a costa de la iglesia. Es decir, si alguna mujer tiene viudas en su familia, pues que se ocupe de ellas, sin permitir que la iglesia cargue con unos gastos innecesarios para la iglesia. Y así se evita hoy en día también, que los fondos de la iglesia financien formas de vida o estilos de vida, pues ociosos, vamos a decirlo así.
Y hay un cuarto motivo por el cual el apóstol Pablo menciona ambos géneros, y es lógico, ¿no? Para proteger los fondos de la Iglesia. En el fondo ya lo he dicho, para optimizar y proteger los fondos de la Iglesia. El objetivo de todo esto está en el mismo versículo 16. Fijaos en el final del versículo 16, que dice: para que la Iglesia no sea gravada, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Al obligar a cada hombre y a cada mujer a mirar por sus propios parientes, la Iglesia disponía de su presupuesto, liberaba su presupuesto para ayudar, para atender exclusivamente a las señoras ancianas desamparadas, a las personas que de verdad lo necesitaban, las personas que no tenían a nadie en este mundo y que de verdad eran personas necesitadas. Así la Iglesia sí tenía dinero para ayudar a esas personas. Por tanto, en resumen, el apóstol Pablo habla de hombres y de mujeres específicamente en el versículo 16 no porque sea una cuestión del lenguaje moderno inclusivo, sino porque es de una precisión pastoral absolutamente impecable. A Pablo le interesaba dejar muy claro que nadie quedaba exento de la responsabilidad familiar delante de Dios por motivos culturales, por motivos de género o por cuestiones económicas, sea en la época que sea. Y claro, eso aplicaba en esos tiempos y también aplica hoy. Vamos con el segundo fragmento. Hemos hablado del primero, del 1 al 16, y ahora vamos a hablar un poquito más corto, porque es más breve, del final, del 17 al 25. Es un fragmento más corto del anterior y habla del liderazgo de la Iglesia. Si bien en los versículos del 1 al 16 se habla de todas las personas de la Iglesia, aquí del 17 al 25 se habla casi en exclusiva del liderazgo de la Iglesia. Primero, versículos 17 y 18 habla bien de ancianos, de pastores. Dice que tienen que ser honrados por toda la congregación, pero a partir del versículo 19 decide Pablo que hay que sacar a relucir los trapos sucios del liderazgo de la Iglesia y además da unas pautas cómo hacerlo. Y en el versículo 19, Pablo habla de tratar cada caso con cautela, analizando si tal vez es una manía personal de alguien contra el pastor o el anciano, o si de verdad es algo que tiene fundamento. En el versículo 20, Pablo da un pasito más y opina que si hay pecado en el liderazgo de la Iglesia, pues que salga, que tiene que salir a la luz. En el versículo 21, Pablo le insta a Timoteo a hacer estas cosas de forma equitativa, ¿no? Sin parcialidad, sin favoritismos y haciendo las cosas bien. El lenguaje de hoy en día, que no haya amiguismos, que valgan a la hora de sacar a relucir el pecado. Y en el versículo 22, Pablo le recomienda prudencia a Timoteo a la hora de establecer nuevos líderes en la Iglesia. Y además le dice que no se contamine con los pecados de otras personas. Luego viene el versículo 23, que el versículo 23... ¿cómo lo digo esto? Hay gente que piensa que está sacado de contexto y que aquí el apóstol Pablo pues mezcla una cosa con otra. Es decir, si yo os hablo, antes os he hablado de la batería del coche, yo os estoy hablando de la batería de mi coche, que la llave no arranca, y de repente os digo que el paté del Eroski está muy bueno, y luego sigo hablando de la batería del coche, no tiene que ver una cosa con otra. Y aquí en el versículo 23 es verdad que parece totalmente sacado de contexto. Da la impresión de que Pablo se sale del guión para hablar de una cosa totalmente diferente. Lo que pasa es que si me dedico a explicarlo se nos va a ir el tiempo completo y yo creo que lo voy a dejar para el próximo día. Es que es muy complicado explicarlo. Lo vamos a dejar y el versículo 23, de todas formas,
tampoco influye mucho en el contexto general. Por lo tanto, el versículo 23 lo dejamos en paréntesis y si Dios lo permite lo hablamos otro día. Y luego finaliza, pero sí que tiene que ver con el contexto. Ahí tiene que ver muchísimo, pero luego otro día lo explico. Y finalizamos con el versículo 24 y el 25. Y aquí sí que se retoma la cuestión del liderazgo en la iglesia. Pero fijaos que el 24 y el 25 ya no hay indicación para Timoteo, ya no hay órdenes de Pablo a Timoteo. Está todo escrito en impersonal. Es curioso, pero lo entenderéis, veréis por qué. Veréis, fijaos cómo está escrito en impersonal. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. No hay sujeto personal. Versículo 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pueden permanecer. ¿Quién es el sujeto? Pues las mismas obras. No hay sujeto personal. Todo es impersonal. El versículo 24 sí que quiero que os fijéis un poquito, varía un poco de la Reina Valera del 60 a la Sociedad Bíblica Trinitaria, y la Sociedad Bíblica Trinitaria traduce un poquito mejor. Pero bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles, vienen a significar lo mismo. Lo que sí es interesante es que los dos versículos están escritos de forma impersonal y lo que dan a entender que Timoteo ya no tiene que hacer nada. Es decir, que llega un punto en que es Dios quien actúa, es Dios quien obra en favor de su iglesia escogida. Y ya está. Y básicamente ya esto es el pasaje de hoy. Hemos hablado un poquito del cuidado de los unos por los otros en las iglesias locales. Los versículos 1 y 2 no los he comentado, pero básicamente hablan del respeto, ¿no? De hablarnos con respeto los unos a los otros, con mucha delicadeza. Pero bueno, cuidarnos los unos a los otros en las iglesias, de eso habla el versículo 1 al 16. Y luego del 17 al 25, pues trata algunos aspectos del liderazgo en la iglesia. Y básicamente lo que dice es que si bien el liderazgo de la iglesia merece un respeto, un honor dentro de la iglesia, eso no significa carta blanca para hacer lo que le venga en gana al liderazgo de la iglesia. Que puede haber pecado, eso es lo que está diciendo el texto y cómo tratar eso. Entonces, ¿con qué idea nos vamos a casa? Ya os he explicado más o menos el texto, no quiero entrar en más detalles del texto. Quiero que pensemos un poquito qué nos vamos a llevar a casa de todo esto, qué nos transmite el texto hoy a nuestras vidas. Pues hay muchas cosas, hay muchos detalles en los versículos diferentes, hay mucha enseñanza en este pasaje, práctica. Pero bueno, en general creo que estamos todos de acuerdo que subyace una idea general en todo el pasaje, que es el cuidado de las personas, ¿no? El cuidado de los creyentes, el cuidado de la familia, el cuidado entre hermanos en Cristo, el preocuparnos los unos por los otros, el ayudarnos los unos a los otros. Vale. Y si este es el mensaje general, pues ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? ¿Esto te dice algo a ti? ¿Haces muchas cosas tú por los demás en la iglesia? ¿Tú ayudas a los demás en la iglesia cuando tienen necesidad? ¿O solo te preocupas de lo tuyo? Aquí está la lección, porque esto es lo importante. Nosotros hoy en día, el texto es la palabra de Dios, es la base, y del texto sacamos lecciones para nosotros. La pregunta clave es si hay generosidad en tu corazón hacia los hermanos de la iglesia, o si solo estás por tus propias cosas. Eso es la lección en esta mañana.
¿Tú solo piensas en ti mismo o también piensas en los hermanos de la iglesia? El versículo 8 es muy duro, ¿eh? Lo he dicho antes, pero lo quiero leer de nuevo. El versículo 8 es tremendo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Os habéis dado cuenta de la profundidad de lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo en el versículo 8? Fijaos. Porque si alguno no provee para los suyos, y luego dice, y mayormente para los de su casa. Entonces, cuando dice si alguno no provee para los suyos, no se está refiriendo a los de su casa, a los de su sangre, ¿no? Si dice luego mayormente a los de su casa, que eso sí es su propia familia de sangre, entonces cuando el apóstol Pablo dice los suyos, al principio del versículo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Voy a ser irónico. ¿Se refiere a los tíos, a los primos, a los sobrinos? No, claro que no. Se refiere a la iglesia. Ese es el tema del pasaje. La esencia del pasaje es el cuidado de la iglesia, reflejado en el colectivo más necesitado, que es el de las viudas. El tema principal del pasaje no es que cuides a tus padres, que está muy bien, el fragmento habla de esto, pero el tema principal del pasaje no es que cuides de tus padres, sino que el tema principal es el apoyo y el sustento entre los hermanos de la iglesia. Toda la carta de Pablo va de cómo, lo he dicho 100 veces ya, de cómo organizar, dirigir, estructurar una iglesia. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, la iglesia, y mayormente a los de su casa, o sea, a su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por favor, no me malinterpretéis lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir de otra manera. Si tú no pones ofrenda, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Y por favor, que no se me malinterprete. No estoy hablando de poner o no poner un domingo. Estoy hablando de una actitud de corazón del que no quiere proveer para la iglesia del Señor y para la extensión del Evangelio. Ahí en esa caja no ponemos dinero para que nadie se lo quede. Ponemos la voluntad de nuestro corazón para que las personas que la misma iglesia designa lo administren de forma adecuada, justificando todos los gastos con una transparencia exquisita, para que la iglesia del Señor pueda sustentarse, crecer y expandir el Evangelio del Señor Jesucristo en este mundo, que es la obra más gloriosa que podemos hacer en esta vida. ¿Qué dice el apóstol Juan en primera de Juan 4:20? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es lo mismo que el versículo 8 de nuestro pasaje de hoy, pero con otras palabras. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú dices amar a Dios, son las palabras del apóstol Juan, pero no amas a tu hermano en la iglesia, si tú no lo aplicas de forma práctica, o sea, si tú no provees para tu hermano, versículo 8, eres mentiroso y has negado la fe y eres peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice el texto. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que una cosa es hablar y la otra es hacer. Una cosa es lo que sale por tu boca y la otra es lo que hace tu mano. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué significa esto? Significa que la fe teórica
del que dice ser cristiano, pero que luego no aplica la palabra de Dios en su vida, es un camelo. Esa fe es un camelo. La fe sin obras es muerta. Y lo dice Santiago. Voy a leer Santiago, no hace falta que lo busquéis. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es lo que nos dice nuestro pasaje de hoy. Este conocido pasaje de la carta de Santiago lo que nos está diciendo es precisamente esto, que la fe teórica de boquilla no vale. Si no hay fruto, el árbol no es bueno. Lucas 6:43, palabras de Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos. Y repito, por favor, que no se me malinterprete, yo no estoy diciendo que poner dinero en esa caja esté salvando a nadie, yo no digo eso. Puedes poner 1.000 euros cada semana e irte de cabeza al infierno. Poner por poner no sirve de nada. Lo he dicho mucho en estas últimas predicaciones y hoy lo voy a decir de nuevo. Venir a la iglesia por venir no sirve para nada ante los ojos de Dios. Venir para hacer bulto, venir para cumplir el trámite, venir para ser visto, venir para sentirte bien, no puntúa de cara a la salvación de tu alma. Lo único que te salva de que niegues la fe y de que seas un incrédulo, como dice el versículo 8, es que seas un crédulo, ¿no? O sea, que creas en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y la salvación de tu alma en el juicio final. Es lo que de verdad te importa. A Dios le da igual si pones 1 euro o si pones 1.000 euros en esa caja. Lucas 21, la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda, justamente una viuda, muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Pues porque Dios mira el corazón. Dios juzga el corazón. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo solo os veo aquí sentados y lo único que puedo hacer desde aquí delante, vosotros sentados, yo de pie, es cumplir con lo que Dios me dice que haga, que es explicaros lo que dice su palabra. Yo veo las caras, veo quién presta más atención, quién presta menos, pero yo no puedo ver vuestros corazones. Eso es tarea de Dios. Porque al final Dios hace su parte, hay tarea de Dios. Es el versículo 24 y el versículo 25 de nuestro texto de hoy. Que yo sé que bien están en un contexto, el versículo 24 y el 25 están en un contexto de liderazgo de la iglesia, pero naturalmente que aplican a todas las personas. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ni yo ni nadie que esté aquí delante hablando puede ver los corazones, porque juzgar cada corazón es tarea de Dios. Los pecados de todos, es lo que está diciendo en versículos 24 y 25, los pecados de todos salen. Antes o después, pero salen.
Es lo que dice el versículo 24 y el versículo 25. Dios es el juez y los pecados salen. Y ahora voy a ir terminando, pero quiero leer, no hace falta que lo busquéis, Marcos 13. Quiero leer, porque creo que viene a cuento con lo que estamos hablando, la parábola del trigo y de la cizaña. Basta que escuchéis, no importa que busquéis el texto. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Saltamos versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro pasaje de hoy, 1 Timoteo 5, termina con una cosa muy parecida a lo que acabo de leer, que es el juicio de Dios, versículos 24 y 25, y si me permitís los voy a volver a leer porque hablan del juicio de Dios. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ya lo he dicho antes, los pecados tarde o temprano salen a la luz. Dios lo ve todo y Dios no puede pasar nada por alto. O Cristo paga por tus pecados en la cruz, o tú pagarás por ellos en el infierno. Si aún no crees para salvación, pues hoy es un buen día para hacerlo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y en su obra sustitutoria en la cruz por esos pecados tuyos. Y recibirás automáticamente el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y ya termino, un par de minutos y termino, pero solo un pequeño detalle más antes de terminar. Hay un hilo en todo este capítulo que no puedo dejar de comentar, y ya lo he mencionado antes, pero lo quiero comentar un poquito más y terminamos, que es el tema del dinero en la iglesia. La cuestión monetaria sale mucho en los versículos del 1 al 16. Pero también sale en el segundo fragmento, el que habla del liderazgo de la iglesia, del 17 al 25, ahí también sale, versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Dado el contexto de este capítulo, dado todo el contexto de lo que estamos viendo, y que Pablo estaba hablando de esos pecados en el liderazgo de la iglesia en el versículo, entre el 19 y el 25, y dado que todo el contexto es dinero en la iglesia, es muy posible que Pablo tuviera en mente pecados de índole económica entre el liderazgo de la iglesia.
Y yo creo que se deduce muy fácilmente de todo este texto que hemos visto hoy, que una de las tareas de la Iglesia es velar por el buen uso de los fondos de la Iglesia. Yo creo que estamos de acuerdo que aunque no haya un versículo concreto que lo dice, pues es lo que se desprende con mucha facilidad de este pasaje, el buen uso de los fondos de la Iglesia. Y lo he comentado un poquito antes cuando he puesto el ejemplo de la ofrenda, que era solo un ejemplo, era un ejemplo, pero ahora era un ejemplo para ilustrar la actitud del corazón. Y espero que haya quedado claro, porque antes con Johan también hemos hablado un poquito de la ropa en la iglesia. Yo espero que haya quedado claro, lo que Dios mira es el corazón, lo que Dios mira es la actitud del corazón. Dios ve la actitud del corazón. En el fondo el dinero es lo de menos. A Dios no le importa tu dinero, Dios no quiere tu dinero. Lo que Dios quiere está en el capítulo 2, versículo 4. Eso es lo que Dios quiere. Primera de Timoteo 2, versículo 4. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere, lo leo, capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, termino, un minuto o dos y termino. Dios lo que quiere es que te arrepientas de tus pecados y seas salvo. Y una vez que hayas hecho eso, Dios quiere, y es la conclusión de nuestro pasaje de hoy, que seas agradecido por esa salvación. ¿Cómo no? Faltaría más. Y que lo muestres de forma práctica, sirviendo, ayudando, sosteniendo a tus hermanos en tu iglesia y la obra del Señor en tu iglesia. Por lo tanto, ¿con qué idea nos vamos a casa? Hice 3 predicaciones diferentes del capítulo 4. ¿Os acordáis de la conclusión? Las 3 predicaciones tienen la misma conclusión. Biblia, 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 Biblia hasta en la sopa. Palabra de Dios en tu vida hasta en la sopa, en todo momento. Biblia, Biblia, Biblia. ¿Y ahora cuál es el tema principal del capítulo 5? Es que toda esa teoría que lees en tu Biblia, todo lo que lees en la Biblia lo pongas en práctica. Eso es el capítulo 5. Que seas generoso, que ayudes a tus hermanos en la iglesia, que des apoyo a las personas que más lo necesitan y seamos prácticos. En esta iglesia, en Son Castelló, si sois de aquí, pues de aquí. No venimos a la iglesia para que nos atiendan, no venimos a la iglesia para que nos sirvan, nos sentamos y que nos atiendan. No, venimos a servir para la gloria de Dios. Por lo tanto, nos vamos a casa con esta idea, por favor. Que Dios nos ayude a tener más amor por los hermanos de nuestra iglesia. Eso es la idea con que quiero que nos vayamos a casa. Que Dios nos ayude a que se note de forma práctica que tenemos amor por nuestros hermanos en Cristo de nuestra iglesia.